Bienvenidos a La Gran Historia, un recorrido por la Biblia, libro por libro, descubriendo cómo cada página revela el carácter de Dios y apunta a Jesucristo. En nuestro episodio anterior vimos cómo Dios rescató a Israel de Egipto, las plagas, la Pascua, el Mar Rojo, el monte Sinaí y finalmente el tabernáculo. Entonces ocurrió algo extraordinario, la gloria de Dios descendió. El creador del universo ahora habitaba en medio de su pueblo, pero inmediatamente apareció un problema muy peligroso. ¿Cómo puede un pueblo pecador convivir con un Dios que es 3 veces santo? ¿Cómo puede alguien acercarse a Dios sin ser consumido por su santidad? Levítico responde a esa pregunta y lo hace con fuego, con sangre y con una lección que Israel jamás olvidaría. Así que acompáñame al altar, al tabernáculo y al día más sagrado de la historia de Israel. Levítico comienza con Dios llamando a Moisés desde el tabernáculo y ya no habla desde la cima del Sinaí, ahora habla desde el centro del campamento, porque su deseo siempre fue habitar entre su pueblo. Pero existe un problema, el pecado, y la primera respuesta aparece en un altar. Toros, ovejas, cabras. El fuego arde constantemente, la sangre corre y una verdad queda grabada en la mente de Israel. El pecado también era costoso. Cuando una persona pecaba, no traía cualquier animal. Debía traer uno de su propio rebaño, uno sin defecto, uno valioso y una pérdida real, un costo real. Y entonces ocurría algo impactante. El pecador debía poner sus manos sobre la cabeza del animal. Era una confesión silenciosa. Lo que este animal va a sufrir, yo lo merezco. Y luego era el propio pecador que debía degollar al animal, no el sacerdote. El pecador, él veía la sangre, él veía la muerte, él sentía el peso de su culpa, porque Dios estaba enseñando una verdad imposible de ignorar. El pecado nunca sale barato. Luego llegó un día histórico. Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes. Por primera vez Israel tenía mediadores oficiales entre Dios y el pueblo, y todo parecía perfecto hasta que ocurrió una gran tragedia. Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón, dos sacerdotes recién ordenados, entraron delante de Dios con un fuego que él nunca autorizó, y en un instante fuego salió de la presencia del Señor y ambos murieron. Entonces Moisés declaró: en los que a mí se acercan, me santificaré. La lección era aterradora. Dios es amor, Dios es misericordioso, pero Dios también es santo y nadie se acerca a Él en sus propios términos. Entonces surge una pregunta aún mayor. Si hasta los sacerdotes pueden fallar, ¿quién podrá permanecer delante de Dios? La respuesta llega en Levítico capítulo 16, el corazón de todo el libro, el día de la expiación. Solo una vez al año, solo una persona, solo el sacerdote. Toda la nación espera. Toda la nación observa y el sacerdote atraviesa el velo más allá del altar, más allá del lugar santo, hasta llegar al lugar santísimo, hasta la presencia de Dios. Un macho cabrío es sacrificado, otro es enviado al desierto, llevando simbólicamente los pecados de Israel. Y por un año más, la comunión entre Dios y su pueblo queda restaurada. Pero detrás del Levítico existe una historia mucho más antigua, una historia que comenzó en el Edén. Adán caminaba con Dios, no había sacerdotes, no había sacrificios, no había velo. La presencia de Dios era su hogar hasta que llegó el pecado. Y en Génesis 3 dice que el hombre fue expulsado del jardín. Lo que Adán disfrutó, la humanidad lo perdió. Siglos después apareció Moisés, un hombre que había visto milagros, que había visto abrirse el mar rojo, que había hablado con Dios en el monte, y aún así clamó: te ruego que me muestres tu gloria. Era el mismo anhelo, el anhelo perdido del Edén, estar cerca de Dios. Y Levítico revela algo maravilloso. Dios también quiere estar cerca de su pueblo. Por eso dio sacrificios. Por eso dio sacerdotes. Por eso dio expiación. Porque el deseo de Dios nunca cambió. Desde el Edén hasta el tabernáculo, Dios desea habitar entre su pueblo. Por eso la gran frase del libro aparece una y otra vez: sed santo porque yo soy santo. Ese es el mensaje central de Levítico. Un pueblo que vive cerca de Dios debe parecerse a Dios. Y como toda la Biblia, Levítico apunta a Jesucristo. Los sacrificios eran temporales, los sacerdotes eran imperfectos, la sangre de animales no podía quitar definitivamente el pecado. Todo apuntaba hacia Jesús, el Cordero perfecto, el sacerdote perfecto, el sacrificio
perfecto. Hebreos declara que Cristo entró una vez y para siempre al verdadero lugar santísimo y obtuvo eterna redención para su pueblo. Y aquí está la buena noticia para todos hoy. No puedes hacerte santo por tus propias fuerzas, pero Cristo sí puede hacerlo. Él pagó el precio, Él derramó la sangre, Él abrió el camino y por medio de Él podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios. Porque el mismo Dios que dijo, sed santos porque yo soy santo, es también el Dios que hace santos a quienes ponen su fe en Jesucristo. Si recuerdas una sola verdad de Levítico, que sea esta: Dios es santo, pero también desea habitar con su pueblo y por medio de Cristo, lo que Adán perdió puede ser restaurado. Pero ahora surge una nueva pregunta. ¿Qué sucede cuando este pueblo redimido comienza a caminar por el desierto? Lo descubriremos en el próximo episodio de La Gran Historia. Números, el Dios que permanece fiel. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima página.